en esta noche. Bendito Señor, Padre eterno, venimos ante ti dándote la alabanza, gloria y honra. Gracias, Señor, por tu amor infinito, tu bondad. Gracias por traernos aquí a tu casa, Padre. Padre santo, Padre bendito, hemos venido ante ti a pedirte claridad. Que tu luz nos ilumine, Padre Santo, el entendimiento para percibir los tiempos, percibir, Padre Santo, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre Santo, lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Gracias, Señor, te damos por todo y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Vamos a ver si podemos... Tenemos una horita nomás, ay, me parece no llegamos. ¿Alguno está apurado? Ese compromiso, ¿no? Pastor, a las 10 nos queremos ir, ¿no es cierto? Ni un amén. Ah, no, entonces le damos hasta las 12. Ah, así me gusta. Pero no, el pastor no se va a portar así, nada. El apóstol Pablo era largo para predicar, pero yo no tengo la misma unción, así que vamos a predicar corto nomás. ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor quiere hablarnos de algo muy importante. Y el título del mensaje, para los que toman nota, vuelve, todo vuelve. Cambia, todo cambia. ¿Dice vuelve también? No sé si dice todo. Pero esta es la palabra, vuelve, todo vuelve. Las modas vuelven, ¿no es cierto? Vemos cómo de pronto las cosas que ya no se usaban, la ropa que no se usaba, por ejemplo, en los años 60 se usaban los Oxford, esos pantalones volvieron a usar, después chupines y cosas raras, ¿no? Que las camisetas del jugador de fútbol, ¿no es cierto? Antes eran así justitas, después grandes, ahora justitas de nuevo. Vuelve, todo vuelve, ¿no? Vuelve, todo vuelve, las cosas, las modas, todo vuelve y no deberían volver nosotros a cometer errores y todo parece como un círculo, un ciclo, ¿no? Que por ahí cometemos los mismos errores que antes y eso no debería pasar y como humanidad debemos aprender de la historia, ¿no? Para no volver a cometer los mismos errores, ¿no es cierto? Que volvemos a cometer como humanidad, volvemos a cometer muchas veces los mismos errores. ¿Por qué pasa eso? Nos falta jugadores, no pensamos bien qué es lo que pasa. Entender que nosotros, aquí en esta tierra, necesitamos armarnos como cristianos. El apóstol Pablo fue claro, armarnos de las armaduras. Porque hay un ambiente, una atmósfera, el mundo está virtualmente rodeado, eso lo dice la palabra de Dios, virtualmente rodeado por huestes de maldad, gobernadores, principados, potestades, eso es lo que dice la palabra de Dios. El mundo está rodeado virtualmente por huestes de maldad, las cuales llevan a pasar lo que pasamos, ¿no es cierto? Pasa aquí en esta tierra, los problemas, las dificultades, los pleitos, las suegras. Ay. Amén, amén, gloria a Dios. Lo que pasa, porque hay un actuar satánico, ¿entender? Por eso necesitamos armarnos de la armadura, ¿no es cierto? Y vemos que la historia se repite, y quiero que nos vayamos a la palabra de Dios, a Mateo 24:30. El Señor Jesucristo estuvo hablando acerca de los tiempos finales y dijo de percibir los tiempos, y lo vamos a leer en la palabra de Dios, de saber percibir los tiempos. Y quiero que me acompañe la palabra de Dios a Mateo 24:30. Si no trajo su Biblia, sonríale al que está al lado y acérquese un poquito más, o lo va a poder leer de la pantalla que nosotros generosamente lo ponemos siempre para los distraídos que no trajeron su Biblia. Dice la palabra de Dios, o algunos que dicen, ¿para qué voy a traer si está en la pantalla? Es lindo traer su Biblia, porque muchas veces yo por el estudio de la palabra de Dios lo llevo a diferentes versiones y qué lindo tener para comparar, ¿no es cierto?, con la versión que usted tiene de la palabra de Dios. La traducción que tenga, crea y entienda que Dios permitió, Dios no va a hacer que llegue a sus manos una Biblia que sea falsa. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, toda traducción es palabra de Dios. Si no, Dios no lo permite. Tenemos un Dios todopoderoso. He escuchado versiones que van en contra de algunas versiones, algunas traducciones, porque
nadie acá habla el hebreo antiguo, ni el arameo, que era en el Nuevo Testamento, ni el griego, que en la cual está escrita la palabra de Dios en los 3 idiomas, y no lo manejamos muy bien que digamos. Yo para nada lo manejo, ¿no? Algunas palabras, y por ejemplo en hebreo, yo por ahí veo que a hermanos en Cristo compran, y le advierto, ¿no?, que el significado, ¿usted sabe lo que significa la palabra abón? Iniquidad. No, con banco chiquita. Iniquidad. ¿Sabe lo que significa iniquidad? Es más que pecado. Es el medio ambiente donde el pecado abunda y el pecado sale más naturalmente. O sea que si trabaja con Avon, cambie de rubro a otro. Hay otras empresas. ¿Por qué lo pusieron por casualidad? No, muy probablemente el dueño debe ser judío y está muy perdido el hombre, y lo hizo buscando la ayuda del diablo, ¿no es cierto? Como saben, la gente que conoce de Dios, cuando se aparta, busca mucho ir a buscar al diablo, al poder del diablo. ¿Por qué? Uno sabe que el diablo tiene poder. Entonces, como no puede buscarlo a Dios porque sabe que anda en una vida torcida, va a decir, entonces no puedo buscar a Dios, ¿a dónde busco? Entonces tenga cuidado con eso. ¿Por qué? Por eso es tan difícil volver de esa situación, porque hay una posesión demoníaca en la persona que va y visita a los brujos, a los hechiceros. Es un camino de ida, no de vuelta. Por supuesto, para Dios no hay nada imposible, por eso hay muchas personas que han vuelto de esa situación, pero es muy difícil. Dice la palabra de Dios, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompetas, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿Podemos saber el día y la hora? Nadie lo sabe. El día, pero podemos percibir los tiempos. Aprendamos de la higuera, dice la parábola de la higuera, la comparación de la higuera cuando vemos que está floreciendo, es que se avecina, que está a la puerta, pero el día y la hora no lo sabe nadie, dice, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios que debemos percibir los tiempos, y dice que va a suceder en los últimos tiempos lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé. Y quiero que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, a Génesis 6:2, para que vayamos a lo que fue el problema. ¿Por qué sucedió? Para que podamos entender que definitivamente estamos en los últimos tiempos, en los últimos capítulos del Apocalipsis, y ya pronto viene nuestro Señor a buscarnos para nuestras moradas eternas, nuestras moradas celestiales. Pero la decisión, como sabemos, la tomamos aquí, y nuestra salvación está en juego. ¿Cuántos lo saben? Nos jugamos la vida, aquí nos jugamos la eternidad, la vida eterna, aquí y ahora, por eso debemos buscar la santidad. Pero quiero advertirle, el Señor quiere hablarle que estamos en los últimos tiempos, por eso esta palabra viene, de que se vuelve a repetir la historia, vuelve a pasar lo que pasó hace miles de años en la humanidad, vuelve a buscar hacer su exclusiva voluntad y a jugar ser
Dios y hacer lo que Dios no le agrada. Dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujer a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá simplemente 120 años. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo, mejor dicho, nuestro Dios, dijo, voy a poner límite en la edad del hombre, porque si usted lee las Sagradas Escrituras, habla de que vivían más de 600, 800 años. Por eso la película de Noé no es cierta, que él era niño cuando murió Lamec. Dice la palabra de Dios que tenía 500 años. No, vivió 500 años más, 590 años más después que nació Noé, vivió 590 años más. O sea, tenía 500 años más, tenía más de 500 años cuando murió, o sea, ya tenía 500 años, Noé tenía 500 años cuando murió su padre. O sea, no era un niño. Por eso la película de Noé es un desastre. Realmente no tiene validez en lo que dice en la palabra de Dios. Igual que, por ejemplo, representa que Dios no le habló, solamente le mostró un sueño y él no la tenía muy clara cómo debían ser las cosas. Lea la palabra de Dios y él sabía muy bien lo que debía hacer. Él sabía muy bien lo que debía hacer. Y dice la palabra de Dios, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos de ella, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tenían siempre hacia el mar, se arrepintió de haber hecho al ser humano y en la tierra y le dolió en el corazón. ¿Le dolió el corazón? ¿Alguna vez le dolió el corazón a usted? Bueno, a Dios le dolió en el corazón y muchas veces, créalo que cada uno de nosotros le hemos hecho dar dolor en el corazón a nuestro Dios cuando cometemos errores. Entonces dije, voy a borrar de la tierra al ser humano lo que he creado y lo haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Ahí está la parte importante, ¿no? Acá habla las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es esto? No, lo leo y no me queda muy claro. Hijos de Dios, hijos de los hombres, que había hijos de los monos. No. No. Los hijos de los hombres, siempre la palabra de Dios se refirió al hijo del hombre, al ser humano. El ser humano. Y los hijos de Dios, lo que está diciendo aquí en la palabra de Dios, es que ángeles. Se habla el original bíblico de Neftilim, que eran con los que tuvieron relación. Neftilim es lo que la misma palabra es el plural de Nefán. Es difícil, no manejo mucho el discúlpeme. Nefán, que es caído. Ángeles caídos, eran ángeles caídos que tuvieron intimidad con las mujeres humanas. Y de ahí salieron los gigantes, porque dice la palabra de Dios que nos hizo inferiores a los ángeles. Por eso si ve esos dibujitos de los angelitos lindos con esos bebés, no, esos no son ángeles. Ángeles son poderosos, son seres grandes. Y yo sinceramente vamos a tener que convertirlo esto en una serie de mensajes que voy a darlo los días jueves, porque hay mucho para hablar al respecto, inclusive lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pero vamos al punto de lo que el Señor quiere hablarle en esta noche. ¿Qué pasó? Desorden de lo que se quiso hacer es lo que está pasando hoy en la actualidad. Por supuesto que Dios no permite que puedan tener intimidad para poder procrear. No lo permite el Señor, pero sí el ser humano busca hacer su voluntad y solo tiene sus planes, y en sus planes no está Dios. En la humanidad, en la mayoría de la humanidad, en sus planes no está Dios. No está Dios para nada. Piensa en hacer su voluntad, en sus problemas, sus asuntos, y eso contagia a la iglesia. Por eso advierte el Señor, vienen los tiempos finales. Por supuesto el Señor dice,
Puede venir el cielo a la tierra, tenemos que hacerlo venir a la tierra y recibimos su presencia, recibimos su abundancia, pero nuestra ciudadanía es el cielo. Eso no tenemos que sacar la mirada nunca de lo que nosotros tenemos. Aquí podemos vivir, ¿cuánto? Dice la palabra de Dios, con mucho, 120 años. A algunos le quedan mucho, a mí muchísimo, me quedan casi 100 años. No. Me parece que se me cayó una sola. Pero bueno, es como, varios, sí, por ahí. No, soy un pibe, yo, la verdad. No, sí, larguen la escuela el otro día. La humanidad quiere hacer su voluntad. Y quiero hablarle de lo que es la ciencia y lo que está haciendo, la rebeldía de lo que está haciendo. También habla la palabra de Dios cuando el ser humano quiso hacer su voluntad, no le importó Dios, y llevó a la ciencia y llevó lo mismo que en el tiempo de Noé pasó en la torre de Babel. ¿Cuántos saben que el Señor vino y dijo, a ver qué están haciendo? No era una torre que llegaba hasta el cielo, porque es imposible hacer una torre ni que llegue a la luna. ¿Qué se refería a la palabra de Dios? Lo que estaban haciendo esa torre era de ciencia, una ciencia la cual buscaba llegar al cielo, a la altura de Dios, a ser como dioses. Y hoy la ciencia apunta a ser como Dios. La ciencia buscar hacer el papel de Dios. ¿Es mala la ciencia? Definitivamente que no. La ciencia es dada por Dios, pero el ser humano la está usando en muchas partes para hacer su propia voluntad. La ciencia está buscando y hace las cosas para desviar los ojos de Dios. Toda la ciencia avala la palabra de Dios. ¿Usted lo sabe? Descubrimientos arqueológicos y la ciencia misma habla, y todo lo que pueden investigar en la ciencia se encuentran con que la palabra de Dios es la verdad. Por supuesto que muchos de los científicos son ateos, entonces cuando se encuentra con zonas que no puede explicar la ciencia, hay áreas en que la ciencia no puede explicarlo. Entonces, ¿qué hace? Inventa teorías. Por ejemplo, la teoría de Darwin es una teoría. Una teoría no es algo cierto. Usted puede verme a mí y tener la teoría que soy vegetariano. Ni sueñe. Carnívoro, como no sabe cómo, con la salsa. Puede tener cualquier teoría. Pero de ahí a que sea cierta, vaya a saber. Muchos tenemos muchas teorías. Muchos que no, por ahí no tenemos conocimiento y creemos que es así. Pero ¿dónde tenemos el fundamento? El mundo piensa, no, Dios debe ser así, Dios debe ser... ¿Por qué no averigua en su palabra cómo es Dios? No, yo creo que la tierra es cuadrada. Puedo creer cualquier cosa, pero ¿qué fundamento tenés? ¿En qué se basa esa teoría? En nada, no tiene cómo ajustarse a nada, a un Big Bang, a una situación que nunca se repitió, a una teoría. ¿Dónde vieron que de la destrucción salió algo bueno? Y acá en la Argentina queremos que el Big Bang, queremos la destrucción, vamos a salir de la ceniza, la de Fénix. No, hagamos las cosas bien, hagamos ordenadamente. Es más, entiendo una cosa, que el avivamiento que el Señor nos habló, y esto es lo que el Señor hace un tiempo me dijo, el avivamiento no va a ser el Big Bang. Tiene que haber orden primero. Para el avivamiento tiene que haber orden, no va a ser una explosión. Va a haber orden, después del orden ahí empieza todo a funcionar. Ahí pusieron esta semana, yo digo, eso es Dios, porque le dije hace 3 años que lo pongan. Definitivamente este debe ser el tiempo. Así nos lo permitió el Señor. No es que la persona haya sido la persona que siempre va a hacer las cosas tarde. Este debe haber sido alguien que alguien que dijo, el Señor le dijo, este es el tiempo. Así que ahí está el cartel de los 3.000 almas. Vienen pronto, plantadas. Porque hemos evangelizado en los últimos 3 años a más de 3.000 personas cuando se sale a evangelizar. Los reportes daban que en 6 meses hemos evangelizado a más de 3.000 personas. ¿Así? Sí.
el ministerio de evangelismo, el ministerio hospitalario, el ministerio carcelario. ¿Usted piensa que no sigue estando? Sigue estando, sigue saliendo a predicar. Que usted no vaya no significa que no exista, sí existe. Súmese, súmese, súmese. Y lo que quiero hablarle y quiero advertirle y hasta enseñarle lo que el Señor quiere mostrarle, y para eso necesitamos, para que entienda lo que está pasando actualmente, tenemos que ir al comienzo. ¿Cómo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida para usted? ¿Cuando nace el bebé? La palabra de Dios dice que desde el momento de la concepción, en ese preciso instante, comienza la vida. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia decía también lo mismo. En el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, se convierte en el embrión, y el embrión es vida. Pero después, con el tiempo, para arreglar su conciencia, su ética, lo fueron desviando diciendo, mientras haya ciertas condiciones, no es ser humano. No es ser humano. Entonces han puesto condición, si no tiene una autoconciencia, que significa que no domina su exterior, no puede ser llamado un ser humano. Y le quiero decir una cosa, el ser humano cuando comienza su vida es altamente dependiente, ¿o no es así? No es autónomo, un ser autónomo, como por ejemplo, por decir, el pichicho, nace, se para, camina, levanta la pata. No, el niño no puede comer por sí solo, depende totalmente. Pero ya el perrito ya llegó a su límite intelectual en ese preciso instante, en el instante que nació. Porque Dios hizo las cosas así. Pero el ser humano empieza su vida y es una escala hacia arriba, hasta que llega a la escala hacia abajo. Y ya le voy a hablar de eso, de que está científicamente demostrado lo que pasó en el Edén, en la caída del hombre. ¿Qué pasó? Que se alteró. Ya se sabe, científicamente ya en la actualidad se sabe qué pasa. Nada más que los científicos, como la mayoría es ateo, no quiere divulgarlo. No quiere divulgar que hace aproximadamente 7.000 años fue creado todo lo que vemos. La tierra tiene más tiempo, mucho más tiempo, pero los árboles, las plantas, el ser humano no tiene más de 7.000 años en la tierra. Los dinosaurios fueron antes, hubo vida antes. La tierra fue creada mucho tiempo antes. Si usted lee la palabra de Dios, dice en Apocalipsis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Dios hizo algo vacío? No. Dios no hace algo desordenado y vacío. Dios hizo las cosas perfectas, pasó algo en el medio, pero eso no es el mensaje. Pero entender que hace 7.000 años Dios creó el cielo como lo vemos, la tierra como la vemos, la formó, separó las aguas, hizo a las plantas, no fue Big Bang, y todo tiene una cronología aproximadamente de diferencia de poco tiempo en que fueron creadas las plantas, a lo que fueron creados los animales, a lo que fue el ser humano, el comienzo del ser humano. O sea, imposible, no es científica la teoría de Darwin, es nula, completamente, es descabellada, no puede ser. Aunque algunos veo, yo digo, parece que este sí nació. ¡Ah, qué malo! ¿Dónde tendrá cola este? Qué bárbaro, qué malo, qué malo. No, si alguno se cree que nació el mono, levante la cola, ¿no? Levante bien alto. Usted sabe que me gusta hacer chistes, no se enoje conmigo. Pero realmente no es científicamente demostrable ninguna de las teorías que los mismos científicos, pero en su necedad, la necesidad del hombre, la necedad que muchas veces tenemos nosotros, porque no vamos a acusar a los científicos que son unos necios, si estamos hablando nosotros que para ahí metemos la pata como necios, que somos. Metemos la pata por necio, porque si nosotros no nos equivocamos, cometemos errores, no es por hacer la voluntad de Dios casualmente. Nunca cuando hacemos la voluntad de Dios nos equivocamos. Cuando nos equivocamos es porque metimos la pata, cometimos un error. Entonces, ¿por qué lo cometimos? Por necio. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no volvemos a cometer los mismos errores que ya cometemos, porque siempre metemos la misma pata en el mismo hueco.
Es así. Cometemos los mismos errores. Vuelve, todo vuelve. Por eso debemos nosotros entender que debemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, se justifica ¿por qué lo hacen? ¿Usted sabe por qué la ciencia hoy dice no, el embrión que no, cuando no tiene esa independencia no se lo puede considerar? Entonces, a los niños ¿hasta qué edad lo podemos considerar ser humano? O a los viejos, porque esa escala de su dependencia a la edad avanzada, cuando llegan, se vuelven más dependientes y más aislados de su entorno. ¿No es así? Entonces, ¿después de qué edad no lo consideramos ser humano? ¡Epa! ¿A los 5 años consideramos ser humano al niño? Y ahí está toda... Yo digo, wow, que salen con la movilización en defensa de la mujer, qué bueno, y aprovechan para avalar el aborto. No, y yo veo a las mujeres, nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo. Sí, para no concebir, para cuidarte, para no andar en pecado. Pero si tenés una vida adentro tuyo, ya no es tu vida, sino es lo que Dios te ha permitido, te ha bendecido de ser madre. Pues es una bendición de Dios, procrear. Es una bendición de Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Gracias a Dios, ¿sabes lo que andamos? Bueno, tenía que decirlo. Sí, nosotros muy machos, ¿sabes qué embarazados? ¿Sabes cómo estaríamos? Seríamos insoportables. Llorando, imbancable. No. ¿Te lo imaginas un hombre? No, ni por casualidad. Usted sabe, eso es lo que el hombre ha tratado de justificar para modificar eso que lo que decía de un comienzo, que era un ser humano, el embrión era un ser humano. El embrión era un ser humano. Hasta, ¿sabe qué? También hay algunos científicos que dicen que si las ondas cerebrales no tiene la cantidad de ondas cerebrales, no es ser humano. Y usted sabe que está demostrado científicamente que cuando dormimos, nuestras ondas cerebrales bajan drásticamente. Entonces usted no es ser humano cuando duerme, aunque algunos roncan como un animal, ¿no? Pero ese es otro tema. Hay algunos que se mandan un concierto anoche. No, en serio. Yo no ronco, por lo menos cuando estoy dormido no escucho nunca uno. ¿Usted sabe por qué lo hace? ¿Sabe por qué lo hace? Porque empezó el ser humano, los científicos, a jugar ser Dios. Y todo comenzó de lo que es la esterilidad, buscando soluciones, porque de eso comenzó, ¿no? A buscar solución para las mujeres, los matrimonios que querían tener hijos, no podían por problemas del cuerpo, ¿no? Problemas de salud de los cuerpos, no podían tener hijos. Y yo le digo una cosa, si tiene algún problema, en vez de ir al médico, pase por la pastora Justina. ¿Cuántas mujeres ha orado ella y han tenido hijos? ¿O no? Es más, sé de muchas mujeres que no se acercan, casadas, que no se acercan a la pastora Justina por medio de quedar embarazadas. Ni ser capaz. Aunque el otro día, bueno, acá en una iglesia católica entró una mujer y dijo, ay, yo no puedo tener hijos, ya que me dijeron que quedó embarazada una mujer con un ave María. Dice, no, dice, fue un Padre Nuestro, pero ya lo echamos, dice. Yo siempre le digo, ¿no? a la gente, ¿no? Que está muy aferrada a la religión, le digo, ¿cuándo fue el último milagro que viste ahí? ¿Qué hay? ¿En esta semana viste un milagro? Bueno, en mi iglesia hay milagros. Ahí está Dios. Si no hay milagro, no hay Dios. Ahí Dios no está. Ahí Dios no está. Aquí Dios está. ¿Cuántos milagros han visto? En la última semana aquí. Dele la gloria al Rey. La presencia de Dios es que está aquí trayendo restauración, sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto vemos
todos los días vemos cómo quebrantó el corazón, son sanados porque lo ves. Ves las caras renovadas, las caras restauradas. Vemos la gloria de Dios siempre aquí en este lugar. Usted sabe que la inseminación artificial, y perdóneme si lo aburro un poquito, pero necesito darle esta información para que lo entienda. La inseminación artificial, ¿por qué esto es importante? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso necesito ahondar en este tema y me tuve que poner a estudiar al respecto. Para no Sanatia, porque si Sanatia, tocamos la guitarra. No, le estoy hablando de lo que es científico. Estoy hablando la verdad científica de lo que se está haciendo en este momento. Hay un sistema de lo que se hace que se llama, para la inseminación artificial, de la forma de un tratamiento básico de baja complejidad, en la cual se le da a la mujer, se le inyecta una sustancia que le hace procrear más óvulos. Entonces lo van examinando y se le insemina artificialmente el espermatozoide. En algunos casos se dice conyugal cuando es del esposo y a veces es de algún donante. En ese asunto no hay problema porque no hace algo desvirtuado de lo que es la palabra de Dios, más allá de que, por supuesto, como le dije recién, busque el milagro de parte de Dios. Es más fácil, más simple, más rápido. Amén. Pero hay otra forma que se usa, que se llama de alta complejidad y se llama inseminación in vitro. ¿Cuántos le han escuchado nombrar? Algunos le dicen hijo de la probeta, le han dicho. No sé si le han escuchado. Hijo de la probeta, de cargada, ¿no? Porque si no tenés madre, vos sabés que lo desgraciado que sos. Hijo de la probeta. Inclusive esto estamos hablando de hace años atrás que ya se hablaba de esto. Pero en este caso lo que se hace, el procedimiento que se hace es similar al anterior, pero esos óvulos se sacan de la mujer, pero no son uno, son varios. Y a todos el espermatozoide se lo examina y se lo ve los que tengan mejor calidad, que tengan mejor movimiento, y se lo insemina a todos como dice el dicho, in vitro significa del latín en vidrio, ¿no? En un recipiente de vidrio, y ahí se hace la inseminación artificial. ¿Qué pasa con todos esos embriones? Esa unión se convierten en embriones, todos. Y se elige uno en el cual se lo pone de nuevo en la matriz, en el útero de la mujer para que pueda procrear, porque fuera no va a pasar nada, porque el hombre ya ahí ya no puede hacer nada. Únicamente en el útero de la mujer se va a poder hacer la vida, no fuera, no en un hombre, sino viene de ahí. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Usted sabe lo que hace la ciencia? Si muchos ni saben. Algunos le dicen, bueno, vamos a congelar algunos embriones por si quiere tener más hijos en el futuro. Ya se manipula lo que es una vida. Se la congela, un ser humano se lo congela como Disney. Ustedes saben, Mr. Disney, lo que a la actualidad creo que todavía sigue ahí en la cubetera. Porque dijeron, bueno, está descubierto que si se lo congela, después se lo puede volver a la vida. Tenía un cáncer fulminante, entonces lo congelaron para ver si había en el futuro. Lo congelaron al tipo. ¿Y dónde está su alma? ¿Dónde está su espíritu? ¿No es cierto? Lo que no es. ¿Por qué lo probaron en animales? ¿No es cierto? Lo revivían, pero los animales no tienen alma. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se manipula todo? Y el resto, ¿qué se hace? ¿No es cierto? De los otros embriones. El embrión es un ser humano. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro en la primera explicación que le di? El embrión es un ser humano. Es más, usted sabe que así tenga 5 días de embarazo, que ya está decretado el embarazo. Eso en las leyes universales, no solamente en la ley de Argentina, sino creo, por lo menos en los países que conozco, todas tienen esta ley, que si alguien mata a una mujer embarazada, se considera doble homicidio.
Y las mujeres salen con la bandera, podemos matar, la libertad, el derecho humano. ¿Y el derecho humano del nonato? ¿Dónde está el derecho humano? ¿El derecho a la vida? ¿Dónde está? No le importa, es mi cuerpo. No es tu cuerpo. Ya hay otro cuerpo dentro de tu cuerpo. Ya hay otro ser humano dentro de tu cuerpo. No podés quitarle la vida, si no te convertís en un asesino. Por eso nunca avale estas leyes. El mundo quiere legalizar el aborto porque es una obra del enemigo, obra satánica, legalizarla para que todo parezca que es bueno, así como la ley de la homosexualidad, la igualdad sexual, o qué sé yo cómo le llaman. Es legal. Ser homosexual es legal al punto que si uno piensa diferente ya lo está discriminando. Tenés que decir, ¿cómo le tengo que decir? Señor, señora. Y si le molesta que le diga, discriminación. Póngale un título, lo en vez de la, qué sé yo, por la duda. Lo, para no errarle, le decimos lo en vez de él o la. Claro, que le digan el lo tal, ¿viste? Entonces es más fácil. Porque uno está sudando así, si se enoja si le digo, claro, si son un tercer sexo, que lo blanqueen, ¿no? La palabra de Dios dice que hizo hombre y mujer. Clarito, la palabra de Dios. Esa es otra desviación y eso habla también de los últimos tiempos, pero no es lo que vamos a tocar el día de hoy. Lo que quiero hablarle de la otra pata de lo que trae todo lo que el ser humano está haciendo a través de esto. ¿Usted sabe de la clonación? ¿Alguna vez escuchó hablar de la clonación? Que digo, este es un clonado. No, bueno, ese es otro tema. La clonación, usted sabe, el embrión, todo embrión, está compuesto por 46 cromosomas, de las cuales 23 aporta la madre y 23 el hombre, el óvulo y el espermatozoide cuando se unen. Y el espermatozoide y el óvulo tienen vida y dejan de ser y mueren cuando se vuelve el embrión, uno solo. Y eso, otro. Y entender eso, ¿no? Hay gente que dice cosas que la relación sexual es solamente para tener hijos y no se debe hacer. No, eso es mentira. Porque si fuese así, si Dios hubiese hecho para simplemente, por supuesto que es para dentro del matrimonio, y eso que dice la palabra de Dios, de hacer pacto antes de actuar en la actuación sexual, ¿no es cierto? Tener una relación sexual. Pero no es simplemente para tener hijos, sino tendría como con los animales. Los animales tienen una relación y ya tienen la cría. Usted sabe, queda embarazada. No es así en el ser humano. Ni siquiera 50-50, ni 50-50. Es ni una cuarta parte. Inclusive usted se puede cuidar con la fecha, si es bueno en la matemática. Si es malo en la matemática, mejor usar otro sistema. Bueno, el otro día un amigo mío, 7 hijos. El séptimo, digo, bueno, me imagino ya que con 7 hijos cerraste la fábrica. Cerrarla ni loco, dice, la convertí en un centro de entretenimiento. Claro que entienden. No voy a aclararlo, no. Esta parábola es solamente para los que entienden. O sea, no es cierto, por eso hay mucha gente, cuidarse está mal, cuidarse el sistema, no, eso la palabra de Dios está bien de cuidarse, de hacerlo, y si no, como le dije, si no es bueno con la matemática, puede usar, por supuesto, hay sistemas abortivos que matan el embrión. Usted sabe que hay un sistema moderno que mata el embrión, la píldora del día después, eso sí es abortivo, pero los demás métodos no son abortivos porque no hay unión. Y esa muerte, la misma muerte que se forma el óvulo que muere y muere el espermatozoide, lo mismo muere en una relación cuando no hay un nacimiento, ¿no es cierto? Cuando no se forma el embrión, muere lo mismo, o sea, nacen para morir, tienen un ciclo de vida. El óvulo y el espermatozoide tienen un ciclo de vida, ya hecho por Dios, y eso es así, y eso fue siempre así. Entonces entenderlo claramente que no hay problema
al respecto de cuidarse, de hacer algún tratamiento para cuidarse, algún anticonceptivo, ¿no es cierto? No hay al respecto así. Y le quiero decir cómo es la clonación. Quiero contarle cómo es la clonación. La clonación hace al embrión, se le quita, se le remueven los 46 cromosomas. Se le quita. Es información genética. Por supuesto, de los 23 que aporta la madre y los 23 que aporta el hombre, por ejemplo, ustedes ya saben, la virtud del padre, ahí están los 23, y los defectos de la madre. Soy impune, así que en este tiempo no puedo decir esos chistes. Claro, sí, claro. Está el carácter, está la transmisión de lo que nosotros genéticamente, y Dios lo hizo así, para demostrar que descendemos de una pareja humana, y porque está nuestra forma, ¿no es cierto? ¿Nos parecemos a quién? A nuestros padres. Si se parece al vecino es otro problema. Otro asunto que no quiero tocar. Entonces, de otro ser humano, otro ser, hay clonaciones de animales. Actualmente se está haciendo clonaciones, no sé si lo sabe. La oveja Dolly no fue la única clonación de animal, se siguen haciendo y hasta el día de hoy, por ejemplo, en animales de carrera, los caballos de carrera, se está haciendo en los toros, los buenos sementales se los clona. Se remueve los 24 cromosomas, los 46 cromosomas, perdón, y se le pone el cromosoma del donante, sería del que quieren clonar. ¿Qué sucede? Que pasa a ser una copia. ¿Y sabe lo que pasó con, esto al margen, ¿no? Dolly? Se dieron cuenta que envejeció prematuramente, porque en esa información genética están los años de vida. Por más que no se puede hacer un clon de 20 años. Nace, se forma, pero tiene la vida, tiene la edad de el donante. Primero, para que tenga en cuenta. O sea, en esa no la arreglaron, ¿no es cierto? El ser humano buscando hacer como Dios. Y otra de las cosas que el ser humano, y parece algo bueno, ¿no? Acerca de la clonación, descubrieron que también, no sé si lo he escuchado, a las células madres. Las células madres extraídas también son células que tienen la capacidad de formarse, en dar la forma, eso en el embrión, se lo quita para ponerlo a hacer cualquier función y sirve y puede formar un hígado, un riñón, un corazón, para hacer repuestos de humano. ¿Le hace falta un corazón? ¿Modelo cuánto es el suyo? Pero hay un detalle aquí. Para llegar a hacer la clonación hay que matar embriones, o sea, matar ser humano. La ciencia hoy está matando muchos embriones legalmente. ¿De dónde se sacan? De las clínicas de fertilidad. De las clínicas de fertilidad. De las clínicas de fertilidad. De ahí son los principales aportes a la ciencia, a estos embriones, darle muerte para hacer pruebas. Y yo le quiero decir una cosa, el hombre puede querer imitar a Dios en el cuerpo, pero el único que puede dar aliento de vida, es dar soplo de vida y alma, es Dios. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿qué piensa de que si Dios le va a poner alma o espíritu a esa copia de ser humano? Dios nos hizo únicos, es increíble. Cuando investigaron el ADN, no hay una persona en toda la historia que sea 100% igual, ¿usted lo sabe? No hay una huella digital que sea igual a otra
desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy. Y lo inventó un argentino, eso. Lo descubrió un argentino, lo descubrió un argentino, somos unos capos los argentinos. Eso y el alambre para atar todo es... Quiero que me acompañe la palabra de Dios al Salmo 139, 15. Por supuesto que los científicos manipulan la información del embrión para cuestionar y justificarse, ¿no? Cuestionar, pero en el embrión hay vida. Decía el salmista, yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. La Reina Valera dice, mi embrión vieron tus ojos. Y aquí habla del libro, el registro del libro. Algunos le llaman el libro de la vida, el que está en el registro, lo que los científicos dicen, el libro de la vida, que está dentro de ese mapa genético. Por supuesto que es lo que la palabra dice, el libro de Dios, que dice cuántos días vamos a vivir, qué va a pasar en nuestros días. Eso está escrito por Dios y está en nuestros genes, ya está incorporado lo que nosotros... Pero hay cosas que no están en la parte humana, sino en la parte espiritual del hombre. Hay cosas que tienen que ver con lo espiritual de Dios, del hombre. Y quiero que me acompañe a Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Lo puede poner en pantalla rápidamente porque estamos... Uy, qué tarde estamos. Dice, sin embargo, Dios hizo todo hermoso en el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y la ciencia no puede, hay partes oscuras a lo cual no puede manejar, porque no tiene que ver con la ciencia, no tiene que ver con lo humano, lo físico, sino lo espiritual. Usted sabe que el inventor, el que descubrió, mejor dicho, no inventó, el genoma humano del cual identificaron el ADN, este hombre era ateo, que ni se imaginan, profeso ateo. Sin embargo, él recibió a Cristo, entendió el propósito de la humanidad a través de buscar la verdad. Y él investigó y descubrió el genoma humano. Él se llama Francis Collins, científico que descubrió el genoma humano. Y él dijo, mire esta palabra, lo que dijo un científico: creo que el universo fue creado por Dios con la intención de dar un lugar a la vida inteligente, dado que en el ADN se encuentra la información molecular de todas las cosas vivas. Se puede entender esto como el logo que Dios ha usado para dar vida al ser humano. Y se ha descubierto que hay una enzima que se llama polimerasa. Lo tengo que leer porque es de médico, de genética, no es lo mío, yo soy pastor, no, genética no es lo mío. Nunca pero el Señor me ha puesto a estudiar esto, para enseñarle, para que entienda lo que está pasando, lo que actualmente el pueblo perece por falta de conocimiento. Esta enzima es la encargada de multiplicar el ADN, la información genética, en todos los órganos, en todas las células. Nosotros somos formados por células. Si usted pone una célula en un microscopio de alta, usted va a ver esto, lo que han descubierto el ADN, ¿no? Que es una escalera en círculo.
en Caracol, no sé si lo ha visto alguna vez, que dicen, ahí está el ADN. Bueno, eso es lo que es. Y esta enzima es la que multiplica, copia y regenera y multiplica el ADN y va haciendo que el cuerpo siga con vida y siga avanzando. Y sabe que por cosas que la ciencia no puede explicar, a veces falla. Algo que es perfecto, como en una vuelta por ahí, falla. Lo que lleva a lo largo del tiempo a darle muerte al hombre. Usted lee la palabra de Dios, cuando en el Edén pecó el hombre, pasó, dijo, ciertamente morirás, ciertamente morirás. No cayó muerto, pero ciertamente murió. Se ha descubierto que si esa enzima que multiplica el ADN no fallaría, el ser humano no moriría. ¿Entienden lo que le digo? Si no fallaría esa enzima, que es perfecta, que siempre lo multiplica, pero va fallando, empieza a fallar, falla. Ese punto fue por el pecado. No tiene explicación, la Biblia sí la tiene la explicación. Es por el pecado del ser humano. El pecado del ser humano. El hombre quiere ocupar el lugar de Dios, quiere justificarse, tiene que hacer las cosas. Quiero decirle una cosa. El compuesto, esto lo estaba viendo increíble, dice, el cuerpo del ser humano está compuesto por 28 componentes, de los cuales están todos en la tierra, en el polvo. La palabra de Dios lo dice, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice en el versículo 3:19, con el sudor, cuando cayó en pecado, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vuelves. Usted sabe, y esto es algo maravilloso, y esta revelación el Señor me dio en este momento. Usted sabe que cuando Dios hizo todas las cosas, léalo en Génesis 1, hizo todas las cosas con su voz. Hágase, sepárese, hágase de todas las especies, y fue hecho, dice la palabra de Dios. Pero sobre el hombre, y también la mujer, sobre el hombre primero, con sus manos, lo leímos recién, ¿no? Lo formó del polvo de la tierra. No, muy cabezón. Al detalle, lo formó con sus manos. Sopló. No dijo, porque él tenía el poder de decir, se haga un ser humano. Pintón y todo. Él podría haber dicho. Y a la mujer dice que lo operó al hombre. Sacó una costilla e hizo a la mujer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene? Dios quiere tenernos en sus manos, quiere tener esa intimidad con usted. De eso se trata, de estar cerca de Él. Él te formó con sus manos. Nos dijo, hágase el hombre, hágase la mujer. Esa intimidad quiere que el Señor tengamos con Él. Por último, quiero que volvamos a Mateo 24, el versículo 40. Entender que son los últimos tiempos. El hombre está volviendo la historia a cometer los mismos errores. Se vuelve los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra. Después, el próximo miércoles vamos a estar hablando haciendo una continuidad de esta prédica, hablando de lo que es Sodoma y Gomorra, para que entienda lo que pasó, porque es como en los tiempos de Noé. Y esto se está repitiendo en la actualidad, como les decía. Estos son los últimos tiempos. Dice entonces, cuando leíamos de los tiempos finales que debemos percibir, entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será
dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vuelve nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que viene. El tiempo, podemos percibir el tiempo, la hora, ni el día, ni los ángeles del cielo lo saben. No lo podemos saber. No sabemos si es hoy, mañana, si es por la mañana temprano o qué hora es. Pero sí podemos percibir los últimos tiempos. Vemos lo que está haciendo el ser humano. No solamente con eso, la maldad, todas las cosas. Pero quería hablarle al Señor de este detalle, para que tengan luz de lo que se está haciendo. Dios va a avalar de que un clon tenga alma. Usted sabe que está científicamente demostrado que cuando el hombre muere, pierde 21 gramos. El alma pesa 21 gramos. Está demostrado. El que dice no, somos cuerpo y nada más, somos alma y somos espíritu. El espíritu es lo que nos lleva, esa fuerza, el motor que nos lleva a hacer las cosas, el cuerpo lo que la estructura fantástica que ve. Y el alma es el que comanda esto, lo que vemos, en la cual debemos buscar la salvación. Pronto viene nuestro Señor a buscarnos. Por eso dice velad, velar, velar, orar, buscar la presencia de Dios, buscar la relación con Él. Inclina su rostro, vamos a ir al Padre. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti dándote gracias por la luz que traes, Padre Santo, a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por poder estar en tu casa, poder recibir instrucción de parte tuya. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a ir más allá de la intimidad contigo, Padre Santo. Entender en cada momento que tú nos creaste con tus manos, no a la distancia, sino que nos querías ahí pegadito, aquí cerca. Por eso nos formaste y soplaste en nuestra vida aliento. Padre, que podamos buscar ese aliento, que podamos buscar de ti, Padre Santo, cada día más. Que podamos encontrar, Padre amado, y ser sanos y restaurados por cuanto nos pegamos a ti. Padre Santo, bendito Dios, te damos la gloria, la honra por siempre en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dele la gloria al Rey. Dele la gloria al Rey.